tal? Espero se encuentren todos muy bien. Y el día de hoy pues continuamos ya con la tercera parte del tema de hidratación. Ahora, como adelantábamos, vamos a ver en qué consiste el equilibrio ácido-base o ácido-alcalino. De tal forma que, pues, de entrada tenemos que recordar que el pH, que significa el potencial de hidrógeno, nos va a dar la medida de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia. Entre más ácida sea una sustancia, tiene un valor de pH menor de 7, y cuando una sustancia es más alcalina tiene un valor más alto, sobre todo mayor del 7. Veíamos que el pH de la sangre es alrededor de 7.4 unidades. Realmente lo que pasa es que es un pequeño intervalo de 7.35 a 7.4 unidades. Es el valor en el que el pH de la sangre se debe de encontrar para que el organismo no tenga desajustes o problemas de salud incluso que se van a ir generando más adelante con el tiempo si nosotros no corregimos estas situaciones. Y un primer acercamiento que vamos a tener sobre este tema va a ser en este video. Entonces, vamos a ver que el cuerpo cuenta con sistemas amortiguadores, es decir, sistemas que van a poder amortiguar, como su nombre lo dice, los cambios drásticos de pH. Que el pH no sea ni muy ácido ni muy alcalino. Ambos extremos son malos o son inadecuados. Por lo tanto, debemos de mantenernos en ese intervalo fisiológico, que es donde el organismo se va a mantener realizando sus funciones de forma más óptima. El primer sistema que vamos a ver es el del bicarbonato de sodio, ¿sí? Esa misma sustancia que se ha utilizado anteriormente para problemas de indigestión, de acidez, para eliminar malos olores como desodorante, entre otros usos que se le ha dado al bicarbonato de sodio. Como son sistemas químicos, voy a tratar de ser lo más claro posible en cuanto a explicar las reacciones químicas, sobre todo para quienes no tienen fundamento en esta área, y de aquí pues rescatar lo más importante para que nosotros tomemos conciencia de por qué tenemos que mantener equilibrado nuestro pH y cómo lo hace el organismo de una forma sorprendente también. Entonces, comencemos aquí viendo la fórmula del bicarbonato de sodio, que está aquí en color azul. Contiene Na, que es el sodio, son los símbolos químicos encontrados en la tabla periódica. H significa hidrógeno, C carbono y O es oxígeno. De tal forma que estos cuatro elementos, el sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, en esta proporción van a formar lo que es el bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio, por ejemplo, de entrada el cuerpo lo utiliza a nivel del estómago, del jugo gástrico del estómago. En el estómago se encuentra una cierta acidez, la cual es normal, mediante el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es producido por, de hecho, las mismas células del estómago, unas células especiales que se les llaman células parietales. Estas células entonces del estómago son responsables de la secreción del ácido hacia el jugo gástrico, de tal forma que tengamos un pH aproximadamente de 2 unidades, a veces un poco menos o un poco más, dependiendo cada persona, cada organismo. Pero el problema viene cuando este ácido aumenta en grandes cantidades. Entonces empezamos a tener problemas como pues evidentemente el reflujo, la gastritis, las úlceras e incluso hasta el mismo cáncer a largo plazo, cáncer de estómago, se puede dar por estos problemas de un exceso de acidez debido principalmente a alimentos que van a generar o van a favorecer esa acidez. Así que el sistema cuenta con un amortiguador, como decíamos, que es el bicarbonato de sodio, y lo que va a ocurrir es que va a reaccionar con el ácido clorhídrico. En el estómago, en el jugo gástrico, tenemos ácido clorhídrico cuya fórmula es HCl, es decir, tiene hidrógeno, H es hidrógeno, y Cl representa el cloro. Juntos, el hidrógeno y el cloro forman el ácido clorhídrico. Entonces, este ácido clorhídrico va a estar reaccionando con el bicarbonato de sodio de esta forma. Va a producir, esta flecha quiere decir que se produce algo nuevo en la reacción química, va a haber una transformación de estas sustancias a otras nuevas sustancias químicas, dando en primer lugar cloruro de sodio,
que no es otra cosa más que la sal común, y en pequeñas cantidades no altera el equilibrio ácido-alcalino, es una sal neutra, tiene un pH alrededor de 7 unidades. Entonces la sal común está formada por sodio y cloro. Por eso es que de hecho cuando nosotros empezamos a hacer ajustes como en el video anterior sobre el adoptar los sueros o las soluciones hidratantes que ya contiene algo de sodio, pues vamos a procurar en la dieta disminuir la cantidad de sodio, disminuir la cantidad de sal refinada sobre todo, y de alimentos procesados, porque todos los alimentos procesados en mayor o menor medida contienen sal, entonces eso eleva la cantidad de sodio y puede traer repercusiones ahora sí a nivel de la presión arterial, por ejemplo, o cálculos renales. Por eso vamos a disminuir la cantidad de sal común o sal refinada que consumimos en la dieta. Así es como vamos a manejar o evitar los problemas de la hipertensión y de cálculos en los riñones. Entonces, regresando aquí, se forma sal en pequeña cantidad y también se forma otro ácido, que es el llamado ácido carbónico, cuya fórmula es H2CO3. Es decir, tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de carbono y 3 de oxígeno. La importancia de este ácido es, en primer lugar, que es un ácido débil. O sea, a diferencia del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, vamos a tener en cuenta que los ácidos fuertes son más corrosivos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es el principio activo del ácido muriático. De tal forma que si ustedes han manejado esto, sobre todo a nivel del hogar para hacer la limpieza de ciertos artefactos, este les sirve para eliminar la grasa más pegada o la grasa más dura. Entonces tenemos que utilizar guantes, de preferencia lentes, y no entrar en contacto con esta sustancia porque es corrosiva, va a ser irritante, va a causar daño a la piel o a las vías respiratorias o a los ojos. En cambio, el ácido carbónico es un ácido débil, que quiere decir que es menos corrosivo, y por lo tanto el organismo va a tener un menor nivel de acidez ya desde el nivel del jugo gástrico estomacal. Este ácido, además de ser débil, tiene otra característica, es un ácido que le llaman volátil. Bueno, vamos a ver estas dos características más a fondo con esta reacción que vemos aquí en el siguiente renglón. Aquí está de nuevo el ácido carbónico. En primer lugar decíamos, bueno, va a ser un ácido débil que químicamente va a ser representado por medio de esta reacción química. El ácido carbónico va a descomponerse en iones de hidrógeno. Los iones de hidrógeno, que consisten en el hidrógeno con una carga positiva, son los responsables de la acidez realmente. Por eso aquí en el dibujo que tengo sobre el estómago, pues represento al ácido como iones de hidrógeno o átomos de hidrógeno con cargas positivas. Estos son los verdaderos responsables de la acidez. El ácido carbónico genera una menor cantidad de estos iones de hidrógeno, por lo tanto ya se considera desde ahí un ácido débil nuevamente, y además de generar menos acidez, también nos va a generar otro ion, HCO3, con una carga por el contrario negativa, y este es el ion bicarbonato. De hecho, el ion bicarbonato va a estar retroalimentando al sistema que vimos en el primer renglón, la primera reacción, equilibrando así la acidez o disminuyendo la acidez. Por otra parte, el ácido carbónico se dice que es un ácido volátil por la reacción que ocurre en este paso. Gracias a una enzima que contiene los glóbulos rojos o los eritrocitos en la sangre, esa enzima se llama anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica va a permitir que este ácido carbónico se descomponga en dos compuestos. Por un lado, agua, que es neutra y no nos causa ningún daño, y por otra parte, CO2 o dióxido de carbono. Estos dos componentes, tanto el agua en forma de vapor como el dióxido de carbono, se van a terminar por expulsar en los pulmones. Recuerden que nosotros inhalamos oxígeno, el oxígeno que se encuentra en el aire está en forma de O2, o sea, contiene dos átomos de oxígeno. Esos dos átomos de oxígeno que se unen forman una molécula de oxígeno,
y es así como el aire está presente en el aire, como el oxígeno, perdón, está presente en el aire. Ese oxígeno entonces se va a inhalar, se va a incorporar a los pulmones, de ahí va a pasar a la sangre, como ahorita vamos a ver, pero exhalamos o expulsamos agua en forma de vapor y dióxido de carbono, los cuales son productos de la reacción que hace, repito, la anhidrasa carbónica sobre el ácido carbónico, y así entonces disminuye más la acidez. Ahí entonces vemos cómo los pulmones tienen un papel fundamental para regular el equilibrio ácido-alcalino de nuestro cuerpo. Entonces regresemos a los pulmones. El oxígeno es ingresado a través de las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea. La tráquea se va a dividir en dos conductos llamados bronquios. Cada uno de estos dos bronquios pasa hacia un pulmón izquierdo y derecho. Los bronquios, a su vez, como vemos, se van a ramificar aún más. Van a formar un gran número de ramificaciones que se llaman bronquiolos. Y al final de los bronquiolos todavía tenemos estructuras en forma esférica que se agrupan en racimos. Esas estructuras esféricas son muy importantes porque ahí es donde se va a dar la absorción del oxígeno y la expulsión del dióxido de carbono y del vapor de agua. Estas estructuras responsables del intercambio gaseoso se llaman alvéolos. Los alvéolos van a ser entonces el lugar específico donde ocurre este intercambio. Vamos a ver esa reacción en un momento aquí por medio de la hemoglobina que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y también por la anhidrasa carbónica, como ya vimos. Antes de ver el papel de la hemoglobina a nivel de los alvéolos, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros tenemos una respiración adecuada, una respiración sobre todo que sea profunda, que permita la oxigenación de no solo de los pulmones, sino al final de cuentas de todo el organismo. ¿Qué papel tiene el oxígeno ya a nivel celular? El oxígeno va a reaccionar con la glucosa, va a permitir que se oxide la glucosa, que es el principal combustible de las células, la principal azúcar también que se encuentra en la sangre, y al final de esta reacción, que es bastante compleja, tiene que ver con muchos pasos bioquímicos del metabolismo, va a estarse generando, como ya decíamos, dióxido de carbono, que se va a desechar en los pulmones, también agua que en los pulmones se excreta en forma de vapor, y esto tiene como objetivo producir energía en las células, que es a lo que se refiere el metabolismo finalmente. La producción o el uso de energía aquí va a estar implicado. Entonces, si nosotros carecemos de suficiente oxígeno, por lo tanto, también careceremos de un nivel de energía adecuado. De tal forma que entonces voy a mencionar de forma breve un ejercicio sencillo para que ustedes puedan aprender a oxigenar mejor su organismo y de esta forma obtener más energía, sentirse con mayor vitalidad y por otro lado equilibrar, eliminar el exceso de acidez que tenemos en nuestra sangre y por lo tanto también en todo el organismo. El ejercicio realmente es muy sencillo, consiste en primero saber respirar. ¿Cómo vamos a saber cuando tenemos una buena oxigenación? Bueno, cuando nosotros inhalamos tenemos que sentir un desplazamiento en nuestras costillas principalmente del diafragma hacia arriba. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a colocar mi mano a la altura del diafragma de la costilla inferior y voy a inhalar el aire lo más de la forma más profunda que me sea posible. Lo que vamos a notar es que este diafragma completamente se va a elevar una cierta distancia y entonces voy a mantener el aire pues por lo menos unos 5 a 8 segundos, lo que no sea posible aguantarlo, y luego lo voy a exhalar lentamente para que le permita a los pulmones absorber la mayor cantidad de oxígeno y al mismo tiempo también expulsar la mayor cantidad de dióxido de carbono posible, que es un producto de desecho. Entonces vamos a observar la mecánica del ejercicio. De esta forma vean cómo la mano que está a la altura de la costilla inferior, se va a elevar un poco al hacer la inspiración. Entonces voy a ejecutar.
Entonces, como vieron, se eleva un poco el diafragma, sostengo la respiración, sostengo el aire unos segundos y luego lo vamos a exhalar lentamente. De esa manera vamos a repetir esta mecánica entre 5 a 10 veces. Sobre todo se sugiere hacerlo por las mañanas al levantarse, para poder incrementar los niveles de energía y que el cuerpo esté listo para iniciar el día. Y por las noches antes de dormir nos va a permitir tener una mayor relajación también. O sea, aquí el efecto por las noches va a ser por el contrario, va a actuar este oxígeno, sobre todo en el sistema nervioso parasimpático, que es el que va a permitir la relajación del organismo y por lo tanto un sueño más reparador, más profundo. Esto va a ser de mucha utilidad para quienes padecen de insomnio o que se duermen pero por la noche a ciertas horas se despiertan y ya no pueden volver a dormir. Si ustedes practican regularmente este ejercicio, con el paso de las semanas, con el paso de meses, van a ver que sin duda va a haber mejorías tanto en su energía como en la calidad de sueño. Entonces, bueno, todo va de la mano junto con una mejor alimentación, con hacer ejercicio, con sudar, con salir y convivir más con la naturaleza. Todo eso nos va a ir otorgando un mayor bienestar al final de cuentas.